Bueno, y vamos a ver este tema entonces de las interfaces, ¿sí? Y lo primero que quiero mencionar sobre las interfaces es que pues no debemos confundirlas con las interfaces que ya vimos, que son interfaces gráficas, ¿sí? Son diferentes, ¿no? No es lo mismo. Las interfaces gráficas, bueno, pues son estas implementaciones con ventanitas gráficas para el usuario final que va a usar el programa. Y las interfaces, estas que vamos a ver en este momento, son un concepto de la programación orientada a objetos y que usan pues varios lenguajes de programación, ¿sí? Quiero comenzar recordándoles algo que vimos en la clase anterior, que fue que Java, ¿sí? No permite hacer herencia múltiple, ¿sí? Ya vimos ese tema de herencia, y Java no nos permite pues usar o aplicar herencia múltiple como otros lenguajes. En el caso de C++ sí lo permite, es decir que puede tener una clase varios padres, pero en Java no nos permiten eso. Por eso es que Java integró este elemento, ¿sí? de interfaces para poder pues usar herencia múltiple. Ajá, y con esto, bueno, integramos un nuevo elemento a lo que es nuestros componentes que ya vimos en Java. Así que bueno, una interfaz en términos generales, es un medio por el cual otros dos elementos o dos componentes se comunican, ¿sí? Eso es una interfaz, una interfase. Entonces, estas interfaces en Java, ¿sí? No debemos confundirlas con esas interfaces gráficas, eso está de este lado, o sea, interfaces es diferente a interfaces gráficas, ¿sí? Y las interfaces, ya vimos nosotros que en el tema de la clase anterior, que tenemos clases abstractas. ¿Y qué son estas clases abstractas? Pues son clases de las cuales nosotros no podemos crear objetos, ¿sí? Y que tienen métodos abstractos, pero además también tienen estos métodos comunes que ya hemos usado en las clases normales, ¿sí? Entonces estas clases abstractas pues tienen métodos abstractos, tienen también métodos comunes, normales, los que ya hemos usado, ¿sí? Pero las interfaces solamente tienen lo siguiente. Las interfaces en Java, es interfase, las interfaces en Java solo contienen métodos abstractos, ¿sí? Y pueden también definir constantes. Esas constantes, pues ya saben ustedes, son elementos que no cambian su valor, se les da desde el inicio un valor y no lo podemos cambiar durante toda la ejecución o durante toda la implementación del código, ¿no? Esas son las constantes. Entonces nuestras interfaces solamente van a tener métodos abstractos. ¿Y qué es un método abstracto? Recordando lo de ayer, pues son métodos que no tienen cuerpo, ¿sí? Métodos que no tienen cuerpo, ajá, es decir, que no tienen instrucciones, no están, se dice que no están implementados, no implementados, ¿sí? Eso significa que son métodos abstractos, ¿sí? Recuerden que esos métodos abstractos, el cuerpo lo implementaba o lo definía pues la clase hija, ¿sí? En las clases abstractas. Entonces en nuestras interfaces también va a haber métodos abstractos que no tienen cuerpo y va a haber constantes nada más. No vamos a tener, si se dan cuenta, lo que tenían las clases abstractas, que en este caso era los métodos comunes. Vean que aquí no están.
¿sí? O sea, en mis interfaces no voy a tener métodos comunes, que son los que sí tienen cuerpo. Ajá. Entonces, eso es las características principales de una interfase. Igual que las clases abstractas, no vamos a poder crear objetos de estas interfaces, ¿sí? No se pueden instanciar, no podemos crear objetos. Cuando creamos una interfase, eh, se va a crear un archivo .java también, ¿sí? Pero va a cambiar un poquito la cabecera, ahorita van a ver ustedes. Estas interfaces no tienen variables, pero sí podemos tener constantes. ¿Y qué son las constantes? Pues esto que alguna vez también vimos de variables static, ¿sí? Que era una sola variable para todos los objetos, pues es digamos algo así, pero que nunca va a cambiar de valor, ¿no? Un valor fijo durante toda la ejecución del programa y que además la van a poder ver todos los objetos, ¿sí? Eso sería la constante. Estas interfaces, pues todos sus métodos que nosotros definamos, recuerden, nada más definirlos, nada más declararlos, son públicos y son abstractos, aunque nosotros no le pongamos que son abstract, aunque nosotros no le pongamos que son public, Java lo toma por default como public y abstract, ¿sí? ¿Qué más? Permite con esto de las interfaces, les digo, ya se permite de alguna forma pues hacer herencia múltiple, ¿no? En Java, ¿sí? Esa era una limitante que tenía Java, entonces por eso integraron este nuevo elemento en ese momento. Ahora recordar, aquí está, que Java permite herencia múltiple, perdón, no solo permite herencia simple con la palabra extends, eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Y otras cosas a considerar sería, pues entonces cuando uso, si las dos tienen métodos abstractos y en este caso las clases abstractas y las interfaces, pues cuál uso, ¿no? Pues eso depende mucho de su programa, de la implementación, pero lo que sí debemos recordar es que hay diferencias, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Por un lado, porque la clase abstracta puede tener métodos que no son abstractos, es decir, métodos que sí tengan cuerpo. Y las interfaces no, las interfaces solamente tendrán métodos abstractos. ¿Qué más? Las interfaces no pueden usar variables. Las clases abstractas es así, recuerden que podíamos definir variables, ¿sí? Y que esas pues se heredaban, ¿no? A las clases hijas. Y bueno, que se aplica herencia múltiple cuando queremos usar interfaces o cuando usamos interfaces podemos usar herencia múltiple. Entonces, esos son las razones, ¿sí? Por las cuales, con las cuales podemos diferenciar cuál vamos a usar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, si ustedes recuerdan, en la herencia era la palabra extends, ¿sí? Extends. Y en interfaces, cuando vamos a usar interfaces, pues significa que aquí la pregunta que nos haríamos era, bueno, sería, yo tengo una interfase, pero como tiene métodos abstractos, ¿sí? Como tiene métodos abstractos, pues entonces alguien los tiene que implementar, ¿sí? Alguien tiene que ponerle el cuerpo a ese método. Por lo tanto, es un tipo de herencia, ¿sí? Que se maneja aquí. O sea, vamos a tener o vamos a seguir usando este concepto porque entonces alguien va a tener que implementar esos métodos, ¿sí? Y como usamos una interfaz en Java, vamos a usar la palabra implements. Ajá. Con la palabra implements le vamos a decir que vamos a usar una interfase. Bueno, otra cosa importante es cómo usar, pues entonces si tenemos una interfase ya creada o varias, pues vean ustedes que aquí podemos usar, vamos a suponer que tenemos la clase A, ¿sí? Y la clase A hereda, aquí le estoy diciendo, hereda de una clase padre, ¿sí?
que usa el extends, que ese ya lo vimos. Pero entonces si yo quiero implementar, así se le llama, o usar los métodos de una interfase para ponerles el cuerpo, pues eso se conoce como implementación. Entonces por eso se usa la palabra implements. Yo quiero implementar la interfase 1 que tendrá sus métodos, que sé que son abstractos. Entonces yo les tendré que poner cuerpo. ¿Quién le tendrá que poner cuerpo? La clase A, porque lo que estoy diciendo aquí es la clase A hereda de una clase padre, ¿sí? Puede ser una clase abstracta, pero además va a implementar los métodos de la interfase 1, interfase 2, interfase 3, etcétera, ¿sí? Eso sí se puede hacer en Java, y con esto pues ya estamos respetando la herencia simple, porque solamente le estamos diciendo con el extends que hereda de un solo padre, pero que implementa otros métodos, ¿sí? De estas otras interfaces. Entonces ahí pues se aplica esta parte de lo que es herencia múltiple, ¿no? Se soporta ya con esto. Bueno, y vamos a ver el ejemplo rápidamente, ¿sí? De cómo se haría esto, para qué sirve o cómo ya se ve implementado en Java. Y bueno, sería de la siguiente forma. Vean, vamos a suponer, y así se organiza también mejor el código, vamos a suponer que queremos hacer una calculadora científica como aplicación. Esta calculadora científica pues va a tener diferentes tipos de operaciones, ¿sí? Tenemos las operaciones básicas, ¿no? Que a lo mejor son suma, resta, multiplicación, división, potencia, el residuo, el módulo, ¿no? Y tenemos por otro lado también operaciones pues un poquito ya intermedias, ¿no? Que a lo mejor serán, pues no sé, estas funciones trigonométricas, ¿qué otra cosa? No sé, calcular el promedio de n números también. Y por otro lado, a lo mejor tenemos operaciones, ¿sí? Avanzadas, en donde ya calculamos a través de métodos numéricos, ¿no? Calculamos, pues no sé, una aproximación para una integral, ¿no? Alguna suma de Riemann, etcétera. Entonces podríamos simular que vamos a hacer una calculadora de ese estilo, y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, vamos a crear un proyecto, New Java Project, y aquí le vamos a poner calculadora científica, ¿sí? Le voy a dar en Finish, le digo que no quiero crear el módulo info, y aquí ya tenemos nuestra calculadora científica. Ahorita no vamos a hacer interfaces gráficas porque si no nos llevaría más tiempo, pero eso, como ustedes ya lo saben hacer, le pueden después poner su ventanita, ya saben que es a través de controladores y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a crear un paquete aquí, Java Package uacm.po.ejemplo interfaces.clases, de esta forma. Y aquí pues vamos a crear otro paquete que sea donde está la aplicación, uacm.po.ejemplo interfaces. Aplicación, así, y ahí está. Entonces tenemos dos paquetes. En aplicación ya sabemos que va a estar nuestro main, y aquí en clases, bueno, estará de hecho pues nuestras clases. Y por otro lado vamos a crear otro paquete para empezar a en este caso a dividir el proyecto, este ejemplo, este ejercicio de manera correcta y mejor organizada. Aquí yo puedo crear otro paquete
que sea UACM punto po punto ejemplo interfaces y punto ya en la carpeta donde voy a guardar mis interfaces, ¿sí? Pues le pongo así interfaces, ¿no? ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta que ahí tengo todas mis interfaces, ¿no? Esto nos ayuda porque hay proyectos, ¿sí? En los que ustedes pues tendrán no nada más un paquete, 2 o 3 paquetes, sino que tendrán a lo mejor 20, 30 paquetes en aplicaciones reales. Y bueno, dentro de cada paquete pues tienen, no sé, 15 clases. Y entonces pues luego es complicado ver dónde están estas interfaces, ¿no? Que nos marca aquí por aquí con un simbolito el eclipse, pero bueno, así lo podemos tener mejor organizado. Y bueno, vean, vamos a crear nuestro método main en el paquete aplicación, así que clic derecho, y aquí creamos nuestro main, le ponemos principal. En el paquete aplicación creamos la clase principal con nuestro método main y ahorita lo vamos a dejar vacío. Entonces en nuestro paquete aplicación, clase principal con su método main. Luego vámonos a clases. En clases vamos a crear una clase, ¿sí? En este caso vamos a poner calculadora. ¿Sí? Vamos a crear una clase que se llame calculadora en el paquete clases. Y pues ahí tenemos nuestra clase, ¿sí? Ahora, aquí yo no voy a usar por ahora el extends para no confundirlos. Lo que estoy haciendo es darles el tema, pues digamos que separado, aunque se puede combinar, se pueden integrar tanto las interfaces como las clases abstractas, la herencia, ¿no? Y todo esto. Pero ahorita solamente digamos que abordaremos la parte de interfaces, ¿sí? Entonces, vean, con mi calculadora, ¿sí? Como les dije, va a ser una calculadora científica y esa calculadora científica pues vamos a pensar que tiene diferentes tipos de operaciones. Vamos a crear una interfaz, ¿sí? Para nosotros definir las operaciones básicas. Luego vamos a crear otra interfase para definir, recuerden que nuestra interfase nos va a dar los métodos, pero sin cuerpo. ¿Quién les va a poner el cuerpo? Pues la clase calculadora, ¿sí? Entonces yo voy a crear una interfase, les decía, que defina los métodos con las operaciones básicas, otra interfase que defina los métodos con operaciones intermedias y podemos tener otra que defina las operaciones avanzadas, ¿no? Entonces para eso yo voy a crear, ¿sí? Me voy a interfaces y voy a crear una interfaz. ¿Cómo creo una interfaz? Pues aquí en Java o con el IDE nos da precisamente la opción de crear la interfaz de manera directa y vean que aquí nos sale pues esa opción de crear Java interface. Ajá. Entonces esa es la que vamos a elegir. En lugar de class vamos a poner new y interface, ¿sí? Entonces, pongo aquí interface, igual me va a pedir el nombre y aquí vamos a ponerle en esta interfase el siguiente nombre. Aquí sí podemos colocar nombres como digamos en plural, ¿sí? Entonces aquí, porque no es como tal una clase, ¿sí? O sea, yo sé que una interfaz va a tener comportamientos, o sea, va a tener muchos métodos o varios métodos sin cuerpo, ¿no? Entonces, pues hacemos referencia a eso y le podemos poner operaciones básicas, ¿sí? Entonces aquí en mi interfase
voy a declarar las operaciones básicas, los métodos de operaciones básicas, ¿no? Que a lo mejor será sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera. Y aquí sí es válido poner el nombre de esta forma. Entonces lo pongo y ahí está, operaciones básicas. Vean que en Java, de este lado, sí me coloca aquí la palabra reservada, interfase, y luego acá pues de este lado crea un archivo que es .java, así como los otros, ¿no? De nuestras clases también crea ese archivo, se tiene que crear, pero por acá le pone un simbolito de la i, ¿sí? De que es una interfase. Entonces aquí ya cambia, ya no es class sino interfase. Con esto ya yo sé que mi interfase pues tiene que es una interfase y que va a tener pues en este caso métodos abstractos, ¿no? y constantes nada más. Voy a poner aquí solo contiene métodos abstractos y constantes. Aquí yo no puedo declarar variables porque me la va a tomar como constante, ¿sí? O sea, Java así lo toma porque dice esto es una interfaz y aquí no puedes tener variables. Si quieres eso, pues entonces vete a hacer una clase abstracta, ¿no? Como la que ya vimos. Entonces aquí vamos a definir pues un método que va a ser abstracto. ¿Cómo definíamos un método abstracto? Pues era public abstract, ¿sí? Y aquí ya, pues no sé, float y una operación básica podría ser sumar. Entonces aquí pongo punto y coma, recuerden por qué, porque en una interfase yo no puedo poner el cuerpo de mi método. Alguien, ¿sí? La clase que implemente esta interfase es la que va a poner el cuerpo de estos métodos que yo tenga aquí. Entonces tengo un método que se llama sumar, que regresa un float, tienen que ser abstractos y públicos, eso es lo que me dice Java. Y aquí yo puedo recibir pues los dos números, ¿no? No sé, A y float B. Pero aquí no tiene cuerpo. Todavía yo sé que va a recibir estos parámetros, que son los dos números para hacer la suma, pero no tiene cuerpo. Ese cuerpo lo va a poner otra clase, ¿sí? Otra clase que implemente o que use esta interfase. Bueno, vean aquí entonces, si me voy a la lámina, lo que yo les comentaba en las características, que es este enunciado de aquí, ¿sí? Que los métodos ya los toma como públicos y abstractos. Por eso es que acá en el código, si yo le quito todo esto, el public y el abstract, vean que no me da error. Por default, así es como se definen, para también no escribir tanto código, así es como se definen en Java los métodos en una interfase. Porque automáticamente o por default Java le va a poner el public y le va a poner el abstract y no hay ningún problema, porque las interfaces solamente tienen métodos abstractos y públicos. Si yo aquí le quiero poner private, vean que me da un error. No pueden ser private ni protect, todo eso, ¿sí? Por default son públicos y abstractos. Bueno, hay un tipo de interfaces a partir de Java 9, me parece, en donde sí nos permiten ya las interfaces definir el cuerpo de un método, ¿sí? Pero aquí nos vamos a ir con el concepto inicial o básico de Java, ¿no? Entonces aquí no ponemos cuerpo, ¿sí? Aunque de otras formas con reglas se permite, pero aquí no vamos a poner cuerpos. Entonces lo dejamos así y vamos a poder tener a lo mejor otro método, ¿sí? Que sea, por ejemplo, igual operación básica. Perdón, aquí ya no le vamos a poner ni el public ni el abstract porque ya sabemos que lo pone Java. Y entonces aquí vean, voy a poner el restar, debería regresar un resultado, pero esto es para ejemplificar cómo sería si no quiero poner un resultado, ¿no? Realmente con el void, como hemos visto.
Entonces puedo poner un método que también sea void, que aquí se llame restar, y entonces aquí a lo mejor sí va a recibir también sus dos números, float b, ¿sí? De esta forma. Y vamos a tener a lo mejor otro método que no reciba nada, ¿sí? Y que sea void también. Entonces puedo poner void y puedo poner, no sé, mostrar atributos, ¿no? O valores de variables. Y no va a recibir nada, ¿sí? Ese método alguien le va a poner el cuerpo, ¿sí? En otra clase lo van a poner y ya ahí veremos qué le pone, ¿no? Bueno, entonces aquí ya con eso tenemos nuestra interfase que tiene puros métodos abstractos. Vamos a declarar también una constante. Vamos a declararla con double y los valores de las constantes en Java, ¿sí? O una constante en Java se define como public static final. Si le ponemos la palabra final, quiere decir que es una constante, no se puede cambiar el valor, ¿sí? De esa constante en el programa. Aquí igual ya lo toma por default Java de esa forma. Entonces simplemente yo le pongo double y le pongo por acá, no sé, como va a ser una constante, esto sí anótenlo por ahí, las constantes en Java se escriben con mayúscula y separadas, si hay más de una palabra, separadas por guión bajo, para precisamente identificarlas y diferenciar si es una variable o es una constante. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner valor máximo y le tengo que dar el valor, ¿sí? De manera inmediata porque va a ser una constante. Vamos a ponerle que es 1000. Ajá. Y entonces vean que automáticamente pues como que me la remarca, pero además, a diferencia de las variables, vean que la pone como en cursivas el ID, ¿sí? El Eclipse. Entonces la pone como en cursiva. ¿Por qué? Porque en esta interfaz a lo mejor yo pensaría, pues no sé, sabes que es una variable, ¿sí? Y si yo leo este código, pero yo sé que está en una interfase, sé que no es una variable, sé que es una constante, y entonces Java lo pone de esta forma, ¿sí? Con cursivas. Aunque yo le pusiera, ¿sí? Por ejemplo, con minúsculas, ¿no? Y así como le damos el nombre a las variables, vean que lo pone en cursiva de todas formas, ¿sí? Y aquí yo pensaría, si no sé el concepto de interfase, pues yo diría, pues esto es una variable, y no, esto es una constante. Entonces la buena práctica es esa, valor máximo con mayúsculas, ¿no? Para detectar que es una constante. Y le doy un valor, desde ese momento se lo tengo que dar. Bueno, listo, entonces aquí vean, ya tengo estos métodos. Y ahora vamos a la clase calculadora, ¿sí? Aquí ya tengo mi interfase. Vamos a la clase calculadora y aquí vamos a decirle que esta clase va a implementar los métodos de esa interfase, ¿sí? Les va a poner su cuerpo. Yo quiero que le ponga el cuerpo esta clase calculadora a esos métodos, ¿sí? Que son mis operaciones básicas. Entonces se dice, y esto ya es en cuestión o en términos profesionales, se dice que las interfaces que se usan muchísimo en todas las aplicaciones en Java, se dice que estas interfaces son un contrato o son las reglas que alguien debe de seguir, ¿sí? ¿Y cuál sería la ventaja ya en proyectos reales? Que vamos a suponer que están ustedes haciendo una aplicación y hay dos programadores, y entonces esos dos programadores les dicen, ¿sabes qué? Quiero que hagas, no sé, una segunda versión de las operaciones básicas que está trabajando el otro programador. Entonces lo que a ellos les dicen es, tienen que definir o implementar estos métodos, saber cómo los hacen, pero tienen que definir estos métodos, implementarlos, cada quien en su versión, ¿sí? Pues de su clase, ¿no? De su calculadora. Entonces cada quien aparte
ya a cada quien ya le dieron las reglas y ya le dijeron, este método va a recibir 2 parámetros, este otro también va a recibir 2, pero este de acá arriba va a regresar, este no regresa nada, y así se van. Y entonces cada quien trabaja en su calculadora, pero implementando estos métodos, ¿sí?, de la interfase. Entonces, ¿cómo le digo que quiero implementar esos métodos, que les quiero poner cuerpo? Aquí pues ponemos ya el implements, ¿sí? Y aquí ya le pongo el nombre de mi interfase. ¿Cuál es el nombre de mi interfase? Operaciones básicas. Así. Entonces aquí me va a mandar pues que tengo que importar esto, ¿sí? Pero además me va a decir que estoy obligado, porque estoy implementando esta interfase, estoy obligado a ponerle el cuerpo a estos métodos, ¿sí? Cuando ustedes implementan o hacen uso del implements, están diciendo que calculadora, ¿sí?, está obligada a ponerle el cuerpo a los métodos de esta interfase, que es operaciones básicas. Si ustedes le dan clic aquí y le dan aquí agregar los métodos que no han sido implementados, que en este caso serían los de operaciones básicas, le doy clic, pues ya nos pone aquí los métodos que nosotros tenemos que ponerle el cuerpo, ¿no? Incluso nos pone ya las llaves y nos pone, o debemos definir así tal cual, pues lo que recibe, el nombre igualito, el float, y con esta anotación la máquina pues sabe que estamos sobreescribiendo o implementando, ¿sí?, los métodos pues de esta interfase, ¿sí? Entonces aquí ya los tendríamos nosotros que definir, ¿sí?, y implementar, ¿no?, ponerle el cuerpo. Entonces vean, aquí que tendría que hacer, pues a lo mejor en sumar, digo, pues me llegan este A y este B. Aquí también mi clase calculadora pues puede tener su constructor, puede tener sus variables, ¿no? Esta ya es una clase normal como la que hemos manejado. La única diferencia es que implementa esta. Entonces aquí esta clase también puede tener sus atributos, ¿no? Entonces private, string, y aquí le puedo poner nombre calculadora, ¿sí?, de esta forma. Puede tener su constructor, ¿no?, que ahorita lo voy a poner vacío, public calculadora, ahí está vacío. Así podemos aquí recibir el nombre, ¿no?, también, para recordar que podemos tener varios constructores, pues pongo el otro constructor que sí recibe un valor, ¿no?, que es el nombre, y entonces aquí sería recibe un string que es nombre calculadora, y acá sería this punto nombre calculadora igual a lo que me llega en nombre calculadora, ¿sí?, de esta forma. Y ya tengo mis dos constructores, uno vacío que no recibe nada, este que sí recibe. Tengo mis métodos de mi interfase que debo de ponerles ahorita la implementación, ¿sí?, o el cuerpo. Y puedo tener también mis métodos set y get. Vamos a generarlos acá, a ver si me los genera ahí. Source, voy a generar mi set y get, aquí está, de nombre calculadora, y esos pues aquí estarán abajo, ¿no?, de esta forma. Y entonces ya vean, tengo una clase como las que hemos trabajado, pero que ahora está implementando una interfase, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí pues ya tendría que dar el código de sumar. Entonces como yo lo tengo que regresar, pues entonces pondré A más B. Entonces regreso este valor, ¿sí? Podría hacerlo de esa forma. Y aquí
yo podría hacer incluso una validación, ¿no? Recuerden que acá en operaciones básicas tengo una constante, ¿sí? Que se llama valor máximo. Aquí, como estoy implementando mi operaciones básicas, mi interfase, aquí yo pues la puedo usar esa constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo la puedo usar? Por ejemplo, puedo definir aquí, ¿no? Si A es mayor, ¿no? Y en este caso a mi constante, que ya tiene un valor, ¿sí? Porque se lo tenemos que dar porque es una constante. ¿Cómo hago uso de mi constante? Pues de la siguiente forma, ¿no? This punto y el nombre de mi constante. Vean que aquí entonces en lo que es calculadora, pues puedo usar esa constante, ¿no? Entonces, si pasa esto, pues muestro la resta, ¿no? Por ejemplo, entonces system como aquí no estoy regresando nada y nada más era para ejemplificar, sí tendríamos que regresar a lo mejor algo, pero nada más es para que vean los tipos de métodos que podemos tener ahí. Pues ya sería resta igual y acá pues ya la puedo generar, ¿no? De esta forma y ya puedo decir a menos b, ¿no? Por ejemplo, o puedo declarar una variable, ¿sí? Que era lo que comentaban la clase pasada, ¿no? Directo. Hay ahí algún detalle de concatenación que vamos a ver si sale ahorita. Bueno, entonces así uso mi constante y vean que la pone igual como con cursivas, ¿sí? Es una constante. Aquí de hecho para mostrarles, si yo hago esto, vean this, vamos a suponer que yo la quiero usar pues como variable, ¿no? Entonces digo, mi variable o mi elemento, valor máximo, le voy a cambiar el valor y ahora le voy a dar 2000.0, pues vean que nos da error, ¿sí? Porque pues ahí nos dice que es una constante, ¿no? Es una tipo variable que no cambia su valor y no se lo puedo cambiar durante toda la ejecución del programa, y eso significa que tiene la palabra final, ¿sí? Y que es static, ¿no? Entonces no me deja, ¿sí? Esto es un error. Sale, entonces esto lo quito, nada más era para mostrárselos, nos daría error. ¿Y qué más? Bueno, aquí ya haríamos eso. Si no, pues puedo hacer otra cosa. Mostrar atributos. Pues aquí vean, a lo mejor yo digo, pues sabes que aquí yo quiero mostrar todos los valores de mis variables. ¿Y qué variables tengo aquí? Pues nada más nombre calculadora, ¿no? Que lo puedo obtener, pues sí, a través también del método get, ¿no? Entonces ya a lo mejor ya no tendría sentido tener el método get, sino tener este método que me definieron ahí en operaciones básicas, que yo le tengo que poner su código, ¿no? Entonces aquí lo que puedo hacer nada más es mostrar un mensaje que diga atributos mostrados, ¿no? Y bueno, ya con esto ya usé mi constante, puedo tener más, ya implementé mis métodos, ¿sí? Sumar, restar y mostrar atributos. Y ahora, pues ya lo que restaría hacer sería irme a la clase principal y aquí ya crear, ¿sí? Mi objeto de la clase calculadora, sería C1 new calculadora. Le voy a pasar el nombre de la calculadora y ya le pongo aquí calculadora 1 y aquí me va a pedir el import, lo pongo de esta forma y ya aquí pues yo con C1 punto puedo ver los métodos que incluso pues son los de mi interfase, ¿sí? Que es mostrar atributos, restar, sumar, ¿no? Entonces ya si le doy aquí sumar, bueno, vamos a darle el de
el de restar para ver si sale ese error, que sería aquí, no sé, menos 100. Voy a revisar la condición, no sé, 5000.0. A ver, vamos a ver acá la condición para que entre. Entonces, si A es mayor que mi valor máximo, es 1000, entonces el primero tendría que ser unos 2000, ¿no? Por ejemplo. O menos, no, sí, 2000.0. Y aquí le podemos poner el double. A ver, déjenme ver. Es que es un float. A ver, déjenme ver. Cambiar el método. Ok. Bueno, aquí nos está diciendo en esta parte. A ver, ¿cómo está aquí? Restar. Ok. Cierto, sí, ¿verdad? Para decirle, a ver, sí, tiene razón. Y es F mayúscula, por lo regular F mayúscula. Gracias, César. A ver, entonces, bueno, ya tenemos aquí los valores que son float. Sí, por eso me estaba diciendo que eran double, que no le había puesto la F y que lo cambiara. Sale, entonces ya tenemos esto. Debería de entrar aquí y nos va a poner este mensaje. Déjenme ver, a ver aquí, vamos a ver si da el error que quería. Y bueno, aquí ya ustedes pues llamarían a sus métodos, ¿no? Y tienen esas reglas con esa interfase de operaciones básicas, etcétera. Entonces aquí pues ya vamos a principal y lo podemos ejecutar de esta forma y ahí está el valor, ¿no? Entonces déjenme bajo esta parte para acá, así, y bueno, ahí está. Ahora vean, aquí vamos a aplicar esa parte que les decía de que ustedes pueden heredar, o simulando que queremos hacer como herencia múltiple en Java, que ya vimos que por concepto con extends hacemos herencia, ¿sí? Pero solamente podemos heredar, pues en este caso de un padre, ¿no? Bueno, entonces aquí, si yo me voy a calculadora, ¿sí? Aquí, vean, vamos a suponer que queremos heredar de alguna clase, ¿sí? Entonces vamos a heredar de una que ya se encuentra en Java y que hemos estado usando, y que es, le tendríamos que poner extends, y aquí recuerden, pues va el nombre de la clase padre, y vamos a usar gframe, ¿no? Que es una clase que está ahí en Java, que nos permite pues definir las ventanas, ¿no? Aquí me va a pedir que la importe de esta forma, ¿sí? Entonces vean, aquí que estoy simulando, pues prácticamente estamos simulando una herencia múltiple, porque aunque yo le digo a Java y sé que nada más puedo usar aquí una clase en extends, solamente puedo usar una, que sería la clase padre, yo con, pues digamos que con esta implementación o este implement de operaciones básicas, pues como que me está heredando esos métodos que yo sé que no están implementados, y entonces los tengo que implementar por acá, ¿no? Entonces, si esta a su vez pues tiene métodos que debo implementar, métodos abstractos, ¿sí? Que aquí no es el caso, pues entonces yo los tendría que poner, ¿no? También por acá, que eso fue lo que vimos la clase anterior, que eran esta herencia, ¿no? Ahí con clases abstractas y todo eso. Entonces yo los tendría que poner. Pero vean, ya con esto pues prácticamente simulamos que hay una herencia múltiple, ¿no? No es que tengas, digamos, conceptualmente, o más bien en código en Java, más de un padre, sino que nada más tienes uno, o sea, la clase calculadora solo tiene uno,
pero también estaré dando estos métodos para que los implemente, para que les ponga el cuerpo. Entonces con esto lo simulamos. Ahora vean, aquí lo que podemos hacer es crear otra interfase. Ya tenemos la de operaciones básicas, ahora sería, pues no sé, la de operaciones, en este caso intermedias, podría ser. Y entonces tendríamos que ir a nuestro paquete interfaces, ahí creamos también interfase, le damos new interfase y aquí ya le ponemos operaciones intermedias, ¿sí? De esta forma nos crea la interfase y aquí pues ya definimos también nuestros métodos de operaciones intermedias, ¿no? Entonces a lo mejor no sé, podría ser aquí float, calcular área círculo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no le pongo el cuerpo porque es una interfase, pero aquí pues recibe el radio, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado, la fórmula. Y otra vez reitero, aquí pues ya sabemos que le va a poner ahí atrás en el backend cuando Java lo compila y todo eso, el public abstract, ¿sí? Aquí podemos declarar también lo que son constantes, que ahorita pues no las tendríamos. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces me voy a calculadora, aquí puedo definir más métodos, pero me voy a calculadora y aquí le digo, esto sí se puede hacer, le digo que implemente también, ¿sí?, la interfase operaciones intermedias, que sería operaciones intermedias, ¿sí?, de esta forma. Y obviamente me da error porque me dice tú necesitas clase calculadora implementar, ponerle el cuerpo a los métodos de operaciones intermedias. ¿Y cuáles son los métodos? Pues este de calcular área círculo. Entonces aquí si le damos clic en el error, lo podemos hacer a mano. Primero importo y luego ya pongo, aquí está, agrego los métodos que no están implementados o que debo implementar, ¿no? Entonces me voy a buscar el método, acá está, y ya lo debemos pues implementar, ¿no? Entonces aquí pues ya yo podría calcular, ¿sí?, en este caso el área con ese radio que me están pasando. Ajá. Y aquí ya lo que haría sería usar mat.py, ¿sí?, que se usa de esta forma, por r, así. Entonces aquí tenemos que ver que va a regresar, ¿no? Seguramente es un cast o poner el mismo detalle que nos decía César, que se me fue hace rato. Entonces aquí lo que podemos hacer también de otra forma, ¿sí?, si quieren como que organizar mejor el código, ponerlo así, así, y también lo acepta, ¿no? Otra pues es ponerle la F y creo que ya lo detecta. No, aquí sí lo tenemos que poner así como les dije. Entonces todo esto lo encierro de esta forma y ya con eso pues ya le decimos que regrese un float. Es algo que no hemos visto mucho, esta parte del casteo o de los cast. Un poquito ahí en lo de los archivos creo que les muestro cómo con los métodos de cada clase de los tipos, que es float con mayúscula la primera, .parse float, ¿no?, y todo esto convertimos de cadena a float. Con long también se puede, con integer, con character también y todo eso. Y falta al revés, cómo paso de un float a una cadena, ¿no? Cómo lo paso a una cadena, que eso lo vamos a ir viendo también. Entonces bueno, aquí ya uso la clase mat, que aquí creo que esa tampoco la hemos visto. Así como en C, en C y en C++ tenemos la mat.h,
Aquí también tenemos esta clase de mat, donde tenemos varias constantes y varias funciones de valor absoluto, de arco coseno, todas las trigonométricas, ¿no? Tenemos también estas funciones piso, techo, que otras, por ahí unas de random también, y tenemos varios métodos. Aquí está el de random, el de round, ¿no? Varios métodos interesantes, incluso para convertir a radianes y todo eso. Está bastante robusta la clase, ¿no? Entonces la podemos ahí usar para hacer operaciones matemáticas. Y bueno, entonces con esto acabaríamos el ejemplo. A ver, aquí, ¿por qué me da error? mat.pi.r. Déjenme ver si no importó otra de acá. No. A ver, vamos a quitarlo nuevamente. Según ya estaba bien. Bueno, si no, esto lo podemos guardar acá en un float. R. Para evitarnos el error. Y acá ya le damos, perdón, res, vamos a ponerle. Y acá le damos res. Para que nos quite el error. Y me sigue marcando. Acá ya no me toma el pin ni siquiera. A ver. No, sí, aquí la tengo, miren. Está guardada. Calcular área círculo. A ver, vamos a ver aquí. Sí, calcular área círculo. R. Res. ¿Por qué me da error? Sí, creo que no lo está forzando a convertirlo. A ver, déjenme ver aquí. Tiene que ir al revés. A ver. Esta es otra que podemos aplicar, miren. Este es un cast, pero no es ideal hacerlo de esta forma. Porque como que forzamos y ahí pues nos puede dar una excepción en tiempo de ejecución, ¿no? Si no hacemos el cast como de la otra forma. Les decía, hay dos formas de hacerlo y debemos hacerlo con métodos. Déjense, los pongo aquí de una vez. Entonces tenemos el de pasar de string, de cualquier cadena, a cualquier tipo de dato, que sería, por ejemplo, float, integer, o bueno, int, float, char, ¿no? Todas estas. Entonces, ¿qué usamos? Usamos la clase, esta de acá. Si yo lo quiero convertir a float, mi cadena, entonces ese que fue el que uso en los archivos es float.parsefloat, ¿no? Por acá, sí. Y aquí le pasamos la cadena, ¿no? Así. Entonces, todos esos cast que queremos hacer, si es de cadena cualquiera de estos, lo hacemos con estos métodos, ¿sí? De cada clase. Si es int o lo queremos pasar a un int, pues sería integer.parseinteger y la cadena, ¿no? Char también, long, y hay otros por ahí. Para hacerlo a la inversa, ¿no? De acá para acá, hay métodos, ¿sí? Que también nos lo hacen de manera óptima y que incluso nos cachan estas excepciones. Y otra forma es hacerlo así como en C, que es de este estilo, ¿sí? Que les digo, mejor vamos a usar el otro método y lo vamos a ver para que ustedes ahí tengan en las ventanitas, puedan hacer esos cast, ¿no? Pero aquí pues realmente estamos forzando a que lo haga. Entonces pues no es como la mejor forma, ¿no? Entonces este ya lo puedo pasar directo acá
y entonces debe funcionar, y este lo quito porque lo estoy forzando a que lo haga. Sale. Y esto también lo vamos a ver con las excepciones. Van a ver que nos pueden dar aquí excepciones. Vamos a hacer nosotros que nos den excepciones para poder cachar esas excepciones y recuperarnos como del error, ¿no? Entonces, bueno, aquí guardo, me voy a principal y vean aquí C1 punto, y acá ya busco ese método que es calcular área círculo, le paso un float y bueno, ya ahí tendría que cachar el valor y mostrarlo, ¿no? O ponerlo directo de esta forma. Y aquí le pongo área igual más, y por acá así. Entonces ya aquí vean, estoy llamando pues ya todos los métodos que tengo en la clase calculadora, ¿sí? En la clase calculadora, que son los de operaciones básicas. Si fuera el caso, también tendría los métodos abstractos de JFrame, que no es el caso, no tiene. Entonces tendría los de JFrame, los de operaciones básicas y los de operaciones intermedias, ¿sí? Y con eso pues ya les pongo su cuerpo acá, ¿no? Obviamente si tuviera aquí métodos de JFrame, que sí los tengo acá en principal, vean que si pongo por acá C1 punto, me salen estos métodos, si recuerdan que son de JFrame, ¿no? Por ejemplo el disable, el dispose. ¿Por qué? Porque los está heredando y son métodos que ya tienen un código, ¿no? Entonces esos los puedo usar, por eso me salen todos estos, porque estoy heredando acá de JFrame, ¿no? Y aparte implemento pues todos los demás, en este caso de operaciones básicas, de operaciones intermedias. Y, y bueno, prácticamente ese es el concepto de interfaces. No sé si tengan alguna duda, chicos. Duda, pregunta de este tema de clases abstractas, que no he subido el video, hoy lo subo, junto con este también. Y pues ahí cómo van en el proyecto, en los archivos. Hay que, si tienen dudas, sí, adelante. Ah, ¿cómo lo resolviste? ¿Qué era? Ajá. Ah, supongo que los mensajes que te salían ahí le ponías bueno, lo que te daba el mensaje. Y a lo mejor sí te hacía algún import por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es que a su compañero le daba un error en su programa. En la carpeta del proyecto ponía un error porque decía que le faltaba una librería o hacer uso de una librería. eh, y entonces pues yo le decía que a lo mejor cuando le pone estos mensajes del lado izquierdo del IDE, que ustedes le dan clic y le dan la opción ahí, que a lo mejor le haya puesto alguna opción y le importó una clase que obviamente tiene que usar una librería que es un punto .jar, y por eso marcaba el error, ¿no? Entonces, ujú, ah, ajá, el Formula Job, sí. Ah, ok. Ya.
claro. Sí, 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 sí. Sí, si agregan externas, luego como Java tiene algunas en el cuando descargan el JDK, pues obviamente las tiene y ya se las va agregando a su proyecto, ¿no? Si ustedes hacen uso de algunas de ellas, digo, obviamente si las borran de su proyecto, pues les va a marcar error y las tienen que volver a agregar, ¿no? Pero fue el problema que tuvo el compañero. Bueno, les iba a comentar, si alguien quiere que le revise el proyecto, necesito que me lo manden ya sea por Facebook o que lo suban al Classroom, y le den, aunque le den enviar, no importa, después lo actualizan para que yo lo revise y ya vea cómo van. O si ahorita alguien tiene dudas, pues nos quedan 20 minutos. Ujú. Sí, adelante. Adelante, adelante.